La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, a través de sus emisoras Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepabo en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, toda la red Sodomco y también nuestros amigos que nos escuchan en Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho y en Huánuco a través de Radio Huánuco y AM Tagua que nos pone en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días después del largo fin de semana. Largo fin de semana para los limeños, no para todo el Perú, pero para los limeños sí, tuvimos viernes feriado, la ciudad lució verdaderamente como un feriado. Lo que permitió que los invitados a la cumbre pudieran desplazarse con toda tranquilidad. Bueno, los que vinieron, ¿no? Porque habían 35 jefes de Estado, perdón, 36, 35, no, son 34 en realidad. 34 países participantes. Pero hay algunos observadores. Pero digamos, los países participantes con derecho a voto o a estar, digamos, eran 34. Menos uno no invitado, 33. 33. Bueno, asistieron solo 13. 13 jefes de Estado. 13 jefes de Estado. El resto se hizo representar, por supuesto, con sus vicepresidentes, cancilleres, etcétera, o primeros ministros, en su caso, pero de jefes de Estado, que son los que manejan las relaciones exteriores de un país, normalmente, solamente asistieron 13. Lo cual, no les voy a decir que fue una cumbre deslucida, pero fue una cumbre donde la mayoría de los actores no estuvieron. Y eso deja mucho que pensar porque el tema de la cumbre era la gobernabilidad y la corrupción. Y claro, lo que pasa es que de los que vinieron y de los que no vinieron, para hablar de corrupción, varios tenían yaya, ¿no? O sea, que estaban hablando, ¿no?, de la soga en la casa del ahorcado. Así es. Aún así, han elaborado un documento con 57 compromisos que no obligan, aunque parezca mentira, estos compromisos no obligan, y la verdad que son lo suficientemente amplios como para que cualquiera pueda estar de acuerdo con ellos. Son muy generales los Así puntos. es, a ver, generales. Gobernabilidad democrática. 1. Fortalecer las instituciones democráticas para la prevención y combate de la corrupción. Dime tú, ¿alguien se opone a eso? No, es que el lenguaje diplomático, además, para obtener consensos, tienes que escribir de esta forma. Imagínense, léanlo al revés, ¿no? Debilitar las instituciones democráticas para la promoción, ¿no?, y ampliación de la corrupción. Nadie lo va a leer, es absurdo, ¿no es cierto? Entonces, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, la verdad, por ejemplo, incentivar la participación eficaz del sector privado en la prevención de la corrupción. Pucha, el problema que nosotros tenemos es que el sector privado es agente de corrupción, es el agente corruptor Entonces, son saludos a la bandera, interesante. Hay un par de cuestiones sobre financiamiento de partidos, ¿no es cierto? Fortalecer medidas que promuevan la transparencia, ya, para acá no se habla de penalización. Restringir el acceso a la función pública de los condenados por corrupción, ya tenemos una ley sobre eso en el Perú, no estamos atrasados, pero no hay en realidad normas que sean realmente eficaces en la lucha contra la corrupción. Todo lo que es cooperación jurídica internacional, ¿no es cierto?, y mecanismos de cooperación pero está como, una solicitud, un impulso, una asistencia, profundización de iniciativas bilaterales, pero no hay nada multilateral, ¿no? Entonces, ¿podrían haber mecanismos multilaterales? Sí, pero no los hay. No los hay. Entonces, en realidad, yo no diría pues que la cumbre es un fracaso porque nunca lo es del todo, pero no es el exitazo pues tampoco que se necesitaba.
Ahora, en el plano interno, sí, para Vizcarra fue el equivalente a su juramentación. ¿Por qué? Porque normalmente a la juramentación de un presidente pues asisten Asisten jefes de sus estados. pares, Ujú. ¿no? Del mundo entero y sobre todo de la región. Y en este caso, él no tuvo esa oportunidad. Entonces la cumbre le dio días después la oportunidad que no tuvo cuando juramentó. Entonces creo yo que en ese sentido para Vizcarra ha sido útil, ¿no es cierto? Su aprobación, según Ipsos, ayer arranca con 57%, 57%. que es bajetona, Pedro Pablo lamentablemente. Kuczynski arrancó con más, algo de 60 Más y... 70, o sea, todos los presidentes que caen muy rápidamente, dicho sea de paso, pero arrancan por encima de 70. ¿Por qué? Porque hay la ilusión popular de que, bueno, va a haber un cambio, ¿no es cierto? Y que el cambio va a ser para mejor. Y siempre hay un 30% que son los que votaron en primera vuelta por el candidato que perdió, digamos, que sí están desilusionados y molestos, pero que, digamos, bueno, les tocó perder. Pero conforme pasa el tiempo, esa popularidad va bajando porque se le perdona poco, ¿no es cierto? Los errores son poco tolerados. Y en este caso tenemos un presidente y un Congreso, ambos dos, a los cuales los errores no se les van a perdonar muy rápidamente. El Congreso ha subido un Ha subido poquitito, un poquitito, pero un ¿verdad? poquitito pues, de estar muerto a tener respiración asistida, pues no qué sé yo, o sea, una cosa así, de 17 a 22 o 25, Ujú. ya. Tampoco es que digas que bárbaro, ¿no? Pero tal vez ha subido porque resolvió la crisis y porque paró de obstaculizar al presidente de la República. Por lo menos la gente espera que el Congreso deje gobernar, no digo que gobierne, deje gobernar. Cosa que no va a suceder por mucho tiempo porque finalmente se va a meter y va a querer gobernar. Así es el poder, no admite vacíos. Así que esa ha sido nuestra cumbre, mientras en Siria se desarrollaban otros eventos que vamos a comentar hoy día, y mientras que en Ecuador teníamos que lamentar la muerte ya confirmadísima desde el viernes de dos periodistas, fotógrafo, reportero y el chofer. El típico grupo, el típico trío, ¿no es cierto?, que sale a cubrir la noticia. Y para los que trabajamos en medios ha sido muy, muy, muy doloroso porque cada una de esas personas tiene una función muy importante cuando se cubre la noticia. El chofer normalmente es la persona mayor, el que más edad Sí. tiene, el que más experiencia tiene. El reportero normalmente es el más joven, el camarógrafo tiene la edad intermedia, y este era el caso, exactamente igual. Cuando yo veía el equipo, es el típico equipo de cobertura, y fueron a buscar la noticia, que eso es lo importante, porque fueron a una zona muy difícil, que es la frontera entre Colombia y Ecuador, que es una zona liberada para el narcotráfico, en donde pasa un poco como nos pasa a nosotros con el Braem. Las FARC ya se desmovilizaron, las FARC han firmado un acuerdo de paz, pero nunca falta el remanente, el díscolo, el que quiere tener su propio negocio político, si quiere, que es el que actúa por la libre y de repente captura a tres periodistas y los mata. Y se convierte en noticia mundial y obtiene la notoriedad mundial que no hubiera tenido nunca si ese evento no hubiera ocurrido, ¿no? Este famoso guacho, ¿no es Ujú. cierto?, es en realidad un disidente de la FARC, no es parte de la FARC. Hay gente que dice, el proceso de paz ha fracasado. De eso vamos a hablar ahora más adelante también en noticias internacionales. No es que haya fracasado, es que siempre va a haber disidencia. Exactamente igual que hay disidencia Acá. en el Perú. Sí, sí. O sea, la facción Proseguir, ¿no es cierto? Es una facción en el Braem que es más aliada del narcotráfico que terrorista, sin abandonar las banderas, digamos, ideológicas, ¿no? Muy básicas, en este caso muy primarias, pero que su principal actividad es dedicarse a este, El terrorismo, el narcotráfico. exactamente. Ujú. Bueno, nos quedamos con los 57 puntos, no se los voy a leer todos, de la corrupción, con la lucha contra la corrupción. Los peruanos le han dicho algunas voces al gobierno que si quieren hacerle caso a alguna de estas políticas, ¿no?, orientadoras, ¿no?, que aprueben una reforma electoral que estamos pidiendo todos desde hace años. Hay que trabajar una reforma en el Perú
para que el financiamiento de partidos políticos, uno de los problemas más graves que hay, porque es parte de un problema mayor, sea estructurado en otros términos. O sea, desde el punto de vista positivo hay que establecer cómo debe ser. Y desde el punto de vista negativo es cómo vamos a penalizarlo si no es como debe ser. Entonces, y eso implica legislación electoral y necesita legislación en el Código Penal. O sea, castigo, ¿no es cierto? Y reglas del juego claras. Eso implica que los partidos políticos en el Congreso quieran cambiar las reglas. Lamentablemente, como bien lo sabemos, no quieren cambiar las reglas. Y eso es algo que tenemos que discutir largamente, porque existe todavía la posibilidad del referéndum, aun cuando es lejana, porque yo lo he dicho desde el primer día, es muy, muy difícil, pero muy difícil. La congresista Patricia Donaire, pues creo ya que está pidiendo el kit y las firmas, y yo creo que hay que está muy acompañarla en ese entusiasta proceso, en esto. pero les digo, no es un camino fácil. Para los que crean que es un camino fácil, Hay no que lo es. juntar 2 millones Para de pedirlo. firmas para pedirlo. Y hay que aprobarlo con la mitad del padrón, con más de 10 millones de firmas. Para eso vamos a ir a una selección, a un referéndum. Un referéndum. Exactamente. 10 millones. Para pedirlo. Es la mitad más uno del padrón electoral. Qué locura. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? En el Congreso al toque aprueban las leyes. Sí, pues, porque ellos han sido elegidos por el padrón completo. Entonces, la próxima vez que voten, por favor, fíjense bien por quién están votando. Por el amor de Dios. Mira que entonces, de verdad, todas las elecciones se los repito y no nos hacen caso, así que no me digan a mí. Si no se fijan bien por quién están votando, volvemos al mismo problema. Ahora, esto de la lucha contra la corrupción desde el Congreso, implica varios gestos importantes, ¿no? Primero, entregar a la justicia a aquellos congresistas que tienen condenas firmes que están para ejecutarse de prisión efectiva por hechos cometidos antes de que fueran parlamentarios. Hay 3 congresistas en esa condición, no todos son del mismo partido, tienen que ser entregados por el Congreso. Así de simple. Y han sido requeridos por el Poder Judicial y el Congreso simplemente no los entrega. Ese es un primer acto que de plano podría formularse para que esas personas cumplan su condena. Nadie discute que es terrible la cárcel, pero si esas personas están condenadas, están condenadas. Y tienen que ser reemplazadas por sus accesitarios. En este caso, no hay más que hacer. Sin embargo, y a pesar de que el reglamento del Congreso ordena que la inmunidad parlamentaria no alcanza para hechos cometidos con anterioridad al mandato parlamentario, el presidente del Congreso se niega a entregar a estas personas a la justicia. Y eso es una pésima señal, porque imagínense ustedes, si se niegan a entregar a una persona a la justicia con condena firme que viene de sus actos anteriores a ser congresista, ¿cómo van a suspender 120 días sin goce de haber y Yacine Ponce? Pues, olvídate, pues, de hablar. Y mucho menos ponerla a disposición de la justicia para que la justicia finalmente defina si es que va a ser procesada o no, y si es procesada, qué medidas se van a adoptar sobre ella. ¿Le van a dar una prisión preventiva? ¿No le van a dar una prisión preventiva? Etcétera, porque la señora ha cometido varios ilícitos, desde soborno hasta declaración falsa en documento administrativo. O sea, tiene varios ilícitos. Entonces, tiene que establecerse desde el Congreso que las normas son iguales para todos. Olvídense de las suspensiones de la Comisión de Ética por ahora. Vayamos a lo que es el fondo del asunto. ¿Van a hablar de corrupción? Perfecto. Empiecen por casa. Empiecen por casa. No pueden empezar pidiéndole a las naciones, ¿no?, que tengan mecanismos de cooperación, si no puedes entregar a la justicia a 3 congresistas condenados con pena privativa de la libertad, que ya están condenados. No puedes pedirle al mundo, ¿no es cierto?, que comparta las investigaciones de las unidades de inteligencia financiera, cuando no puedes poner a disposición de la justicia a personas que han mentido en su hoja de vida. Y tampoco puedes decir, bueno, no vamos a hacer nada cuando tienes a personas que están en el camino de cometer, o sea, de ser descubiertas como personas que están cometiendo delitos. O sea, tenemos el caso de Edwin Vergara y el caso de Mamani, que son un escándalo, cuyas fortunas no tienen ninguna explicación.
y que tienen además, en el caso de Edwin Vergara, un socio narcotraficante. Entonces, de nuevo, ¿y qué está haciendo el Fujimorismo? Está entusiasmadísimo sacando del Congreso a Kenji Fujimori y a sus amigos para poner a los accesitarios. Que no está mal que lo hagan si es que han cometido un delito, porque lo más probable es que sí, efectivamente, tráfico de influencias o extorsión, pero que lo hagan para todos, no solamente para los enemigos de Keiko Fujimori, porque eso no es lucha contra la corrupción, eso es política y de la peor clase. Pero en fin, nos toca ir a una pausa. Sí, en el caso de esto de los videos apareció un nuevo personaje, un nuevo congresista. Hay un nuevo grabador. Sí. Sí, un Entonces, camarógrafo nuevo, sí. ¿Cómo se Entonces, ¿qué? Postulan para camarógrafos. Mamani y sus camarógrafos se llama. pero Modesto Figueroa. sí, eso hace que cambie la figura del delito, porque No. ya no es él que se grababa, sino es un tercero No, es que también puede ser él, pueden ser los dos. Y además lo más grave es que este señor Mamani ha entregado unos videos editados. Entonces no le sirven de prueba plena al Poder Judicial, porque el Poder Judicial necesita el aparato con el que grabó, donde está el íntegro de lo que grabó. Entonces, no ahorita los pedacitos que él ha cortado. Esto no haría que Kenji Fujimori salga al final, yo lo he Bueno, sostenido, sí. libre de polvo y paja. No, Y lo que tú escribías ayer, que decías la foto que sacó este fin de semana, que así, Kenji papito. con Papito, acá estamos en el río, papá, hermanita. No nos metas a la cárcel. ¿Lo vieron el tuit? Buenazo, salía Alberto Fujimori con un mandil blanco, que Ajá. no es bandera blanca, pero casi lo único, ¿verdad? Y él diciendo, lo único que me interesa es mi papá, la libertad de mi papá. No tengo ningún interés político. interés político. Oye, ¿y cambio 21? ¡Chao! Claro, puede ser lo que le dice. Hermanita, mira, ya me olvidé de cambio 21, de los Avengers, ya. Lo que tú quieras, si quieres, vótame en el Congreso, pero no me metas preso. Ni a mi papá ni a mí. Y nos vamos a Japón. O nos quedamos en Lima, pero tú ves que no nos metan presos. Y ese puede ser un cambio, sí, efectivamente. Resulta que las pruebas son falsas, que no se puede acusar con esas pruebas, lo que fuera. Pero lo que tú ves ahí, clarísimo, es decir, no tengo ningún interés político. Alguien que estaba hace 2 semanas fundando un partido, es bien raro, ¿no? Es bien raro, es una señal de auxilio. Ahora, más raro es que esta familia disfuncional se comunique vía Twitter y no hable pues la una con la otra, no tienen un almuerzo dominical, ¿no? Y además, según Keiko Fujimori, ella siempre ve a su papá, ¿no? En su imaginación, creo, porque o lo ve 15 minutos, pero que yo sepa. Y el mismo Alberto Fujimori la semana pasada, si ustedes recordarán, en la puerta del INEM dijo, ellos ya, esto es temporal, ellos se van a arreglar. Sí. Podría estarse refiriendo a esto, ¿no? A decirle, mi hijita, nosotros nos retiramos de la política, que es lo que a ti te interesa, la política es toda tuya, pero por favorcito, no metas a nadie preso. ¿Y se acabó? Podría ser. Vamos a una pausa. 8:19. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Mañana con 21 minutos, 8:21, estamos ya a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación conectados en todo el Perú, conversando sobre este fin de semana que ha traído muchas noticias internacionales, ¿no? Continuamos, Rosa María. Pero además hay que decir varias cosas también sobre el tema Ecuador-Colombia, al que vamos a hablar en un ratito, y después largo lo de Siria. La frontera Ecuador-Colombia es una frontera muy, como se dice, porosa, se pasa de un lado al otro con mucha facilidad. Y al ser porosa, digamos, eso hace que armas, drogas, en fin, todo lo que tenga que ver con delitos de crimen organizado pueda pasar de un lado a otro con facilidad, pero que las policías de ambos países tengan restricciones justamente por razones fronterizas de pasar de un lado al otro. Existen varios mecanismos de cooperación y de hecho en este caso se ha cooperado. Las familias de los periodistas asesinados lo que querían era una negociación. Lo que pedían los secuestradores era la liberación de algunos presos, delincuentes por cierto, a cambio de los periodistas. Pero en realidad el asesinato de los periodistas ha sido muy rápido y muy violento, lo cual cambia la modalidad
¿no es cierto? Las FARC acostumbraban a secuestrar gente durante meses y años, eso es lo que hemos visto, y se esperaba una larga negociación. El asunto ha cambiado completamente en este caso y me imagino que las fuerzas de seguridad de los dos países, de Ecuador y de Colombia, están abocados a encontrar a este grupo remanente de la FARC y también, por supuesto, hay acuerdos de paz firmados, o sea que esos acuerdos de paz tienen que respetarse. Ya tenemos Sí. en la línea telefónica a Francisco Belaúnde. Vamos a empezar con el tema Ecuador-Colombia en el marco de estos asesinatos y de la respuesta de los dos estados. Muy buenos días, Francisco. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar en tu programa. Bueno, hay algunos que se han querido, digamos, inmediatamente subir al tema de los periodistas asesinados, diciendo que esto es el fracaso de las negociaciones de paz para Santos y que es la prueba de que jamás se debió negociar la paz con la FARC. ¿Cómo tomar ese tipo digamos, de afirmaciones tan drásticas sobre lo que parece ser un remanente con juego propio y negocio propio? Bueno, obviamente son afirmaciones antojadizas, ¿no? En todo es negociación de paz entre grupos irregulares y el Estado, siempre hay sectores de los grupos irregulares que no aceptan el acuerdo de paz y quieren seguir con su lucha, entre comillas. Pasó, por ejemplo, en Irlanda del Norte con el IRA, donde un pequeño grupo del IRA se rehusó a suscribir el acuerdo de paz firmado con el gobierno británico. Acá ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Hay un grupo de la FARC que no ha aceptado el acuerdo y por lo tanto sigue sus acciones. Pero eso, alguno invalida, digamos, el acuerdo que sea, el acuerdo que se ha firmado con la FARC. En todo caso, si quieren criticarlo, que lo hagan por otro lado, pero no por ese motivo. No es un argumento para decir que el acuerdo con la FARC ha fracasado, ¿no? Bueno, sin embargo, lo he escuchado, ¿no es cierto? ¿Esto cambia en algo el acuerdo con la FARC? Esto no pues porque este grupo de acá es un grupo disidente de la FARC, ¿no? Es un grupo disidente, por lo tanto, lo que va a hacer, lo que es básicamente es meterle tal vez mayor presión política interna de oposición al acuerdo, ¿no? Sobre todo con vistas a las próximas elecciones en Colombia, ¿no? Entonces, pero más allá de eso no le genera mucho problema. Más bien hay otro tipo de problemas que se están presentando en estos momentos al acuerdo, ¿no? Ahora, vamos a movernos un poco alrededor del mundo y nos vamos a Siria. Parece difícil de entender esta reacción de Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña. 3 países que están en el Consejo de Seguridad, donde evidentemente Rusia tiene derecho a veto, que no pasan por el Consejo de Seguridad para hacer el uso de la fuerza, que lo hacen de manera, como han dicho ellos, quirúrgica, pero en un país donde su ex aliado está ganando la guerra. Es decir, Assad es el hombre que está terminando con ISIS, que era el enemigo de Europa. ¿Cómo se explica este juego tan complicado, ¿no es cierto?, donde los intereses van cambiando todo el tiempo? Bueno, en realidad Assad siempre ha sido aliado más bien de la Unión Soviética, ¿no? De los países occidentales nunca lo ha sido. Y es más, ahora Assad es aliado de Rusia. Exacto. En realidad, lo que sucede es que, a ver, para Estados Unidos, hay el tema de fondo. Para Estados Unidos, en general, el Medio Oriente ya no tiene la importancia que tenía antes, porque se ha convertido en un país productor, uno de los, tal vez ya camino a ser el principal productor de petróleo y de gas, ¿no? En todo caso, entre los primeros. Entonces, para Estados Unidos, desde hace algunos años, desde Obama, el Medio Oriente ya no tiene tanta importancia, salvo por el tema de la lucha contra el terrorismo, o sea, contra el Estado Islámico, Al-Qaeda, y la protección de Israel en base a los acuerdos que ellos tienen de cooperación. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, lo que pasa en Siria, para ellos, si en algún momento Estados Unidos apoyó a grupos rebeldes contra Assad, dejó de hacerlo, salvo en lo que concierne a los kurdos aliados con un pequeño grupo, con algunos árabes. ¿Pero por qué? Porque ellos son pieza fundamental en la lucha contra el Estado Islámico. Entonces, incluso Donald Trump dijo, yo quiero retirar a Estados Unidos, que en este momento tiene alrededor de 2.000
soldados entre fuerzas especiales y consejeros en Siria, apoyando precisamente a los kurdos contra el Estado Islámico. Lo que pase con Siria no les importa mucho en realidad, pero sí el tema de las armas químicas se convierte para ellos efectivamente en una línea roja. En su momento Obama estableció que no respetó, porque al final no atacó a Siria, ¿no? Pero que sigue siendo una línea roja por la peligrosidad de esas armas, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué Rusia tiene tanto interés en Siria? Hay toda una teoría sobre una base Tartus en el Mediterráneo, que es su principal interés, porque Rusia quiere tener presencia en el Mediterráneo y necesita aliarse con Siria para mantener esta base. ¿Es así? Sí, ya creo que el análisis es un análisis de consenso, me parece que es bastante, me parece que lo que corresponde a la realidad. O sea, Rusia en estos momentos ha perdido las bases militares que tenía en la época de la Unión Soviética a nivel mundial, y solamente le queda fuera de la zona de la ex Unión Soviética, solamente le queda esta base en Siria, y eso la hace además, por lo tanto, aún más importante. Entonces, y además es en una base sobre el Mediterráneo. Para Rusia es sumamente importante, y ahora además tienen, al meterse en la guerra, tienen además una base aérea, y además, por supuesto, también es un terreno para los negocios que puedan hacer a partir de la reconstrucción, ¿no? También hay empresas de mercenarios rusas que están combatiendo, a las cuales, por ejemplo, se les encarga liberar algunos pozos de petróleo que han sido tomados por el Estado Islámico. Dicho sea de paso, hay que decir que el petróleo nunca fue realmente un tema de esta guerra realmente, porque Siria es un pequeño productor de petróleo, no es un productor importante, ¿no? Pero para Rusia, sí, desde el punto de vista geopolítico, es muy importante. Y a eso se suman también los intereses geopolíticos de Irán. Irán lo que le interesa es expandir su presencia en el Medio Oriente, y para ellos les viene de perillas, como se dice, esta guerra, ¿no? Apoyar a su aliado Siria, y también establecer bases, y también para su aliado Hezbollah. Y ahí entra el problema de Israel, porque Israel para ellos es absolutamente inaceptable que Irán se instale en Siria, y Hezbollah también. Entonces ahí tenemos, es un tema efectivamente muy complejo, ¿no? Así es. Ahora, en realidad ya casi todo Siria ha sido en 7 años, casi todo Siria, reconquistado, si se quiere, por Assad, que ya llega casi a expulsar a todo el Estado Islámico, que en un momento tenía 50% del país. Por lo tanto, es popular internamente. La gente en Damasco no siente que haya pasado nada especial este fin de semana. RPP se comunicó con una profesora peruana que está en Damasco y con sus alumnas que hablaban en perfecto español y decían, aquí no pasa nada. Acá en Damasco estamos bien. Es al norte, al sur, en fin, Alepo, otras zonas. ¿Qué puede pasar después de que este incidente termine? Porque terminará en algún momento. ¿Assad se quedará en el poder, sostenido por Rusia, o tendrá finalmente un conflicto permanente con el resto de Occidente? ¿Cuáles son las perspectivas? No, yo creo que efectivamente se va a mantener el poder. Los países occidentales no están buscando, como dije, ya que se vaya, por lo menos por medios militares. Entonces él ya se va a mantener en el poder, pero eso sí, con la presencia rusa e iraní, que de alguna manera también limita su soberanía, ¿no? Pero él ya prácticamente está asegurado de quedarse, y este ataque que ha habido en modo alguno buscaba debilitarlo militarmente realmente de manera decisiva, pero básicamente un castigo por usar armas químicas. Entonces, ahora, la intención no era para nada debilitar de manera decisiva a Assad, ¿no? Ahora, este ataque de este fin de semana es un ataque que parece más cortina de humo que ataque. En primer lugar, han habido unos 30 ataques con armas químicas, muchos de ellos efectivamente por el Estado, por Assad, algunos, los menos, por el Estado Islámico, pero no todos han tenido una reacción como esta, en primer lugar. Y en segundo lugar, no se sabe, Assad por supuesto niega que sean ellos, no se sabe en realidad quiénes son los autores, porque no se ha hecho una inspección. Naciones Unidas recién el sábado
ha señalado que hay inspectores en campo que tienen que dar un informe sobre lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo se puede tolerar esto si ni siquiera pasa por el Consejo de Seguridad? Bueno, lo que pasa es que el Consejo de Seguridad, aún cuando, digamos, para empezar, Rusia tiene poder de veto. Claro. Y ellos han vetado cualquier investigación, digamos, más profunda, ¿no? A pesar que hay un organismo de Naciones Unidas que de motu propio, por sus propias facultades, ya está investigando, pero, digamos, en el Consejo de Seguridad ellos han vetado la posibilidad de una investigación más profunda. Lo que va a hacer ese organismo lo que está haciendo este organismo de Naciones Unidas es determinar si efectivamente ha habido uso de armas químicas, pero no va a decir quién ha sido responsable, ¿no? Entonces, la posibilidad de que hubiera una investigación más profunda, pues simplemente está bloqueada porque Rusia se opuso. Después, si hubiera que establecer sanciones por parte de Naciones Unidas a Siria por el uso de armas químicas, también van a ser bloqueadas por Rusia. Entonces, el Consejo de Seguridad, para todo fin práctico, está totalmente bloqueado en este tema y entonces por ese lado no se puede hacer nada. Entonces, claro, ante eso, los países occidentales, que según lo que ellos dicen y según sus servicios de inteligencia, sus fuerzas militares, para ellos no les cabe la menor duda de que ha sido Assad el que ha perpetrado este ataque, ¿no? Primero que se ha producido y después que ha sido Assad el responsable, y por lo tanto han decidido actuar. No es la primera vez que los países occidentales actúan fuera de lo que diga el Consejo de Seguridad. Por ejemplo, recordemos lo que pasó en la antigua Yugoslavia, ¿no? Intervinieron porque vieron que el gobierno de Serbia estaba masacrando a la población de Kosovo. Entonces decidieron intervenir en ese momento. No es la primera vez y no será la última, ¿no? Así es. Bueno, esperamos que el mundo comience a tener un poco de paz, porque más ha sido, como dicen, mucho ruido y pocas nueces. No hay ninguna baja. Se han destruido edificios aparentemente abandonados donde se hacía investigación y no hay más que eso, ¿no es cierto? Y además se ha avisado con anticipación que se iba a tomar una represalia, como dando el tiempo suficiente, ¿no? Como para que las personas... Básicamente es un ataque que tiene valor de mensaje y no tiene realmente un valor militar, ¿no? Hay una caricatura muy divertida, me parece que están Assad y Putin tomando una tacita de té, y entra una llama y es Trump, y Putin le dice a Assad: oye, ¿sabes qué? Me dice Trump que va a hacer un ataque, que nos alistemos, que no hay ningún problema, ¿no? Y bueno, es un poco así, pues, ¿no? Es un poco así. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Francisco Belaúnde por estar hoy día con nosotros esta mañana para explicar estos hechos de forma sencilla, aunque a veces parecen sumamente complicados por la cantidad de gente, o sea, fuerzas políticas, estados que están involucrados en asuntos como este. Gracias por estar con nosotros y nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 39 minutos. Continuamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Chimbote, RSD Radio Santo Domingo, en Arequipa, Radio San Martín, en el Cusco, Radio Veritas, en Ucayali, Radio Cepagua, en la Convención, Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, y en Lima, Radio Santa Rosa, todos unidos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, hay que tener paciencia en las mañanas, ¿eh? Porque de verdad que arranca este programa y entran todos los trolls. Sí, hay un montón de trolls. Pero hay gente que la bloqueó ya por bruta. Discúlpeme, pero ya es una cosa que ya le explicas una vez, dos, tres veces, ya la bloquea porque ya no quiere entender. Pues no es que desee aprender algo o que le des una explicación, desea obtener tu atención de manera ilimitada y mientras estás en el aire, ¿no? Lo cual ya es una cosa que tú dices, ya, por favor, basta, ¿no? Rosa María, ¿qué pasó con el doctor Blume? Yo escuché en todos los programas que el voto del doctor Espinosa era válido, dejar válido en un sobre sellado, sí. Pero él ha salido y ha dicho que no es válido, que nunca se ha hecho. Lo que pasa es que él es el presidente del tribunal en este momento, entonces tiene la facultad de, no sé, me imagino cambiar las reglas o ponerlas para cada votación. Pero lo que sí es cierto es que sí se ha votado electrónicamente muchísimas veces, es decir, mando mi voto por mi correo electrónico,
muchísimas veces en el Tribunal Constitucional, y lo que ha hecho el doctor Eloy Espinosa es dejar su voto sellado, lacrado, para que se abra en el momento de la votación, cosa que se ha hecho con unas vacaciones tomadas para ir a terminar los cursos que tiene que terminar o ir a dar las charlas que tiene que dar en Valladolid. No quieren que estén presentes. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Dilatar la prisión de Ollantumala en la isla y media al máximo posible, que ya cumplieron 9 meses en prisión. ¿Y por qué quieren dilatar la prisión de estas personas? Vaya usted a preguntarle a Alan García, a Keiko Fujimori, que parece ser los que están detrás de todo esto. Porque hasta hace muy pocos días parecía haber unanimidad en el Tribunal Constitucional para dejarlos libres, porque la prisión preventiva es para cualquiera, no aplicable en este caso. Sin embargo, algunos de los magistrados simpatizantes, no sé, de la APRA o de no sé, no entiendo ya, han decidido que no, que presos. Entonces, lamentablemente, hay que esperar a que el 26 se reúna, estamos ahorita a 16, 10 días más, el pleno del Tribunal Constitucional para que se lea el voto que probablemente, digo yo, no lo sé, es favorable a los Humala y por eso no se quiere leer, pues. Si fuera desfavorable a los Humala, ya lo hubieran abierto y lo hubieran leído para que se queden adentro. Pero como saben que es favorable, lo van a tener que dejar ahí hasta que él regrese. Lo cual es completamente absurdo porque se trata de la libertad de las personas. De acuerdo a nuestra Constitución, después de la vida, la libertad es el valor más importante. O sea, primero la vida y luego la libertad. Muy bien. Pero a esos magistrados del Tribunal Constitucional la libertad les interesa un pepino. O sea, pueden tener no solamente a Humala y a su mujer, a otra. O sea, lo que yo digo, si eso le hacen a alguien que acaba de ser presidente, imagínense pues que no le harán a cualquier ciudadano común y corriente. O sea, te dejan preso por las puras y después te declaran inocente. ¿Cuántos casos hemos visto? Yo siempre, los mediáticos y los no mediáticos. Pero revisemos a ver los mediáticos. Eva Bracamonte, Fefe, estuvo presa 36 meses. 3 años. ¿Y cómo la declaró? Inocente. ¿Quién le devuelve los 3 años presa? Pudo haber seguido perfectamente el proceso en libertad. Vivía en el Perú, estudiaba en el Perú y se podía haber seguido. Le cortaron sus estudios, le cortaron su proyecto de vida, le cortaron todo. ¿Qué lograron metiendo en la cárcel? Absolutamente nada, absolverla. Y a la amiga, que la meten presa con ella también, casi también los 36 meses presa. Y no tenía nada que ver. Entonces, acá las prisiones preventivas se administran mediáticamente. Eso es el problema. Yo lo he explicado varias veces. Una vez Luis Pérez Guadalupe me decía que del 10% de los ingresados a la cárcel en el Perú, del total, el 10% salía antes de cumplirse el año. Lo cual quiere decir es que nunca debieron ingresar, que no les corresponde prisión preventiva, que les corresponde otras medidas. ¿Y qué lograron en la apelación? Que les quitaran la prisión preventiva. ¿Qué lograron hacer? Saturar el sistema penal, el sistema penitenciario, perdón, que está repleto de gente y que no tendría por qué tener ese 10% de personas que pueden seguir con otras medidas restrictivas que van desde el impedimento de salir del país, la comparecencia restringida, ¿no es cierto?, con un registro biométrico mensual. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero no necesariamente meter a una persona a la cárcel. Acá, a todo el mundo a la cárcel. Primero te meto a la cárcel, después pregunto. ¿No es cierto? Y eso no tiene ningún sentido. Y todavía en este caso no hay acusación fiscal. Ni la va a haber. ¿Tú crees? Perdóname, ¿en diciembre no era la acusación fiscal? El señor Vela dijo que nunca había dicho en diciembre. Ya, ok. Enero, febrero, marzo, abril, y acá seguimos. Este fin de semana... Ahora han dicho que tienen que esperar que Barata vuelva a hablar para terminar la acusación fiscal. Entonces, ¿para qué los metieron presos hace 9 meses si ni siquiera estaban seguros de que los iban a acusar? O sea, si tienes que esperar un testimonio para poder terminar tu acusación fiscal, significa que no tenías los testimonios completos para poderlos acusar. Y ojo, este caso es única y exclusivamente por donación de fondos de campaña. Nada más. Nada más. Los mismos hechos que Keiko Fujimori, exactamente iguales. Los mismos hechos que Alan García, que Alejandro Toledo y que Pedro Pablo Kuczynski. Exactamente los mismos hechos.
Unos del 2006, otros del 2011. Y por los mismos hechos, los únicos dos que están, marido y mujer, porque ni siquiera es que Humala está preso, el candidato, o ella por ser, no sé, presidente del partido después, no sé. No, los dos, marido y mujer, con hijos pequeños. O sea, yo nunca he visto una crueldad de este calibre, ¿eh? O sea, es impresionante. Impresionante. ¿No es cierto? La prisión preventiva solamente se aplica cuando tienes una persona que es un peligro público, es decir, que va a seguir delinquiendo sin parar. O sea, no sé, una persona que está completamente fuera de sí, que es un asesino y además se sabe que le han dado órdenes para seguir asesinando. Un sicario, por ejemplo, ¿no? Dos, una persona que está en flagrancia. O sea, lo atrapas matando. Ya, no hay nada que discutir. O que está confeso. Quiere cumplir su pena de una vez. Confeso, con confesión anticipada, sincera y todo. Para adentro, ya, todo. Entonces, esas personas sí van inmediatamente a la cárcel. Pero una persona que no tiene flagrancia, que no tiene una confesión, una persona que no tiene ninguna posibilidad de fuga, porque ubicarlo sería muy sencillo, justamente por la notoriedad de la persona en cualquier parte del mundo. A Toledo lo dejaron irse sabiendo ya todo lo que se sabía. Lo dejaron irse por el aeropuerto, él no se fugó, se fue en avión. Bien contento, no se fue remando, ¿no? Fuga la de Montesinos en el Carima, eso fue. El señor se trepó un avión y se fue porque no tenía ningún impedimento de salir del país. Entonces, es muy raro el caso de la prisión preventiva de Ollanta y Nadine Heredia, y será estudiado, yo estoy seguro, por la historia y por la historia del derecho durante muchos años. Porque es evidente que se parece mucho al juicio Leguía, que es un caso que se estudia también hasta el día de hoy, ¿no? Porque no hay un debido proceso, no hay independencia de poderes, no hay nada. Entonces tú puedes estar completamente en desacuerdo con los actos de su gobierno. Puede caerte antipático, te puede parecer, ¿no es cierto?, X, Y o Z, pero lo que te pueda parecer no constituye delito. El tema que ayer y el fin de semana también estuvo en las redacciones, el dinero que trasladó la hermana de Ollanta Humala, todo esto no tiene que ver con el tema de los 3 Mira, millones. yo el tema de las cuentas de la hermana en Suiza es un tema que el doctor Nakazaki ha aclarado y que me parece que está bastante aclarado. Si lo siguen en Twitter lo van a poder entender mejor de que lo explique yo, que lo explique él, que es el doctor Nakazaki, es abogado de la familia, de ambos, de Ollanta Humala y de Nadine Heredia, para este caso, para el caso de la prisión preventiva. Y lo que ha dicho claramente el doctor Nakazaki es que esto es una cortina de humo, que se está interpretando se está interpretando mal una sentencia en Suiza sobre un asunto que no tiene nada que ver con nada que ver con lo que con lo que está pasando en realidad. Y les leo: presión mediática es irracional. El invento de hallazgo en Suiza tergiversan refiriéndose al invento del hallazgo en Suiza, tergiversan el motivo del pedido hecho por el Perú para hacer creer que autoridades suizas han encontrado dinero de origen ilícito del expresidente Ollanta Humala y su esposa. Se juzga con pruebas, no con inventos mediáticos. ¿Qué es lo que sucede? La autoridad nacional pide, ¿no es cierto?, información sobre el dinero de esta señora hermana del señor presidente, expresidente. La señora recurre a la justicia de su país porque ella es nacional suiza y le dice: por favor, ¿por qué me van a involucrar a mí en este tema? Protéjanme. Y la justicia suiza dice: no te podemos proteger, tenemos que colaborar con las autoridades peruanas. Eso es todo. ¿Qué han encontrado? Nada. El problema es que, lamentablemente, hay algunos programas que ya tienen una decisión tomada sobre el destino de ciertas personas. Este tiene que ir preso. ¿Cómo lo probamos? Ya veremos en el camino. Entonces ni siquiera se toman el trabajo de contratar un penalista a tiempo completo, ¿no? Para que les dé un poquito de asesoría en sus reportajes, ¿no? Nada. De frente. Yo me alegro mucho de haber escuchado ayer en Cuarto Poder a un conductor que me gritaba que yo era la abogada de Nadine al aire durante varias veces, no una vez, varias veces, como si yo defendiera un interés particular, decir que sí, pues, que había que criminalizar
la entrega de dinero en campaña de origen ilícito. ¡Por fin! Se demoró, ¿qué? 3 años en entender un concepto que es bien simple. No está en el Código Penal como delito la entrega de dinero en campaña, aun cuando su origen sea ilícito y aun cuando exceda los montos establecidos en la ley de partidos políticos. No está en el Código Penal. No es delito. Tiene que estar, por supuesto. ¿Quién lo tiene que poner? El Congreso. ¿Lo va a poner? No. Hace 3 años que escribo lo mismo una y otra vez. Te puedes pasar años discutiendo las agendas de Nadine Heredia, sus sumas y sus restas. Sí, pues, es la plata de su campaña. Lo que le daban para su campaña. Eso es lo que es. El resto no tiene relevancia. ¿Es delito? No es delito. Entonces, el fiscal Juárez tiene que hacer un volantín jurídico para hacer que eso sea delito. Hasta ahora, y van 9 meses de prisión preventiva, no lo puede hacer. No lo puede hacer desde julio del año pasado. Y además van a cumplir los 18 meses presos, si es que no lo saca el Tribunal Constitucional, y te aseguro que les renuevan por 18 meses más. Y van 36. Te aseguro. Porque el objetivo, creo yo, es destruir a estas personas. Sobre todo a Nadine Heredia. Ese es el objetivo. ¿Y quién tiene ese objetivo político? Alan García y Keiko Fujimori. Porque en 36 meses, señores, vamos a estar ¿en qué? Hablando de elecciones. Elecciones. Exactamente. O sea, que a mí no me vengan con cuentos. O sea, toda esta tontería de Suiza es una cosa que es un disparate completo. A ver, les repito de nuevo. Hay una señora que vive en Suiza. Es nacional suiza. Hace 30 años que vive en Suiza. Se casó con suizo, tiene hijos en Suiza. Esa señora es hermana del presidente de la República. ¿Ok? Tiene su patrimonio, su casa, su carro, sus cuentas, su vida en Suiza. Muy bien. Las autoridades peruanas le piden a las autoridades suizas que entreguen toda la información sobre las cuentas de esta señora en Suiza. Y la señora le pide a sus cortes, protéjanme de esta persecución. Y su corte le dice, no, tenemos que colaborar con las autoridades peruanas, no hay nada que hacer. Ya, eso es todo. ¿Eso quiere decir que han encontrado dinero de Ante Humala y de su esposa? No. Lo que van a entregar es las cuentas de esta señora y de su esposo en Suiza al Perú. Eso es todo. Ni siquiera eso lo pueden entender. Es la locura. Es una y otra vez hacer con esta presión mediática irracional la persecución de 2 personas que tienen, si se las van a juzgar, la misma conducta que Keiko Fujimori. Exactamente igual. Mejorar Keiko 500, o sea, exactamente igual. Keiko Fujimori se va a correr maratones y hay que decir, las condiciones carcelarias, lo publicó Juan Carlos Tafur este fin de semana en Somos, y yo ya lo sabía, las condiciones carcelarias de Ollanta Humala no han sido malas, porque bueno, además es soldado, pues sabe vivir en cuartel, ¿no? Y la Heroes finalmente está solo, ¿no? Pero las condiciones carcelarias de Nadine Heredia, y eso depende del INPE, que depende del ministro de Justicia. Las condiciones carcelarias de Nadine Heredia han sido 3 botellas de agua diarias, sin baño, ¿no? Un sitio, un excusado, digamos, y 3 botellas de agua. Esas han sido sus condiciones carcelarias. Ese ha sido el tratamiento VIP que le ha dado el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Recién ahora le han permitido tener un baño. ¿Ok? Y durante los primeros meses no podía ver a su hijo. Entonces, tiene una hija que está enferma, no pueden hacer nada. O sea, nadie en el Perú, que yo recuerde, ha metido a la cárcel al papá y a la mamá juntos. Nadie. Porque por último les podías poner arresto domiciliario, sin ningún problema. ¿Por qué a Pedro Pablo Kuczynski le han puesto impedimento de salir al país? A Susana Villarán impedimento de salir al país. Siguen trabajando, siguen haciendo su vida normal. Pero a este par a la cárcel. Entonces, uno ya comienza a pensar qué cosa está pasando. Llama la atención. ¿Llama la atención? Llama la atención y sobre todo la posición que ha adoptado el Tribunal Constitucional, ¿no? Así es, que no vamos a leer el voto que hemos dejado. ¿Por qué no van a leer el voto si lo han dejado? Que ¿Cuál nunca es se el ha problema? hecho, ha dicho Que, por supuesto, votación electrónica que es mucho menos segura cualquier cantidad de veces. ¿No es cierto? Entonces,
Eso es, la verdad es que esto es una cosa muy extraña, ¿no? Hace meses que están presos y ni siquiera se efectúan diligencias. O sea, tú dices, bueno, se van a actuar estas pruebas, no se va a conseguir nada, vamos a tomar más manifestaciones. No, no, nada, absolutamente nada. ¿No es cierto? Se parece mucho al juicio Leguía, ¿no? Finalmente el juicio Leguía en realidad nunca terminó de darse, porque nunca existió, simplemente lo metieron en un hueco, acá en el Panóptico, en condiciones espantosas, y lo sacaron para que se muriera. Entonces, punto. Pero yo no entiendo, así como dicen los fujimoristas, ¿por qué tanto odio? ¿No? Yo no entiendo qué hay contra este par que los tiren en esta situación y el resto, nada, ¿no? Es una cosa tan rara. Es evidente que, como me dijo un fiscal, mira, me dijo, tú puedes hacer carrera en fiscalía sin ser aprista, pero no puedes hacer carrera en fiscalía contra el APRA. Ahí vas perdido. Y yo creo que esto es un encargo especial de Alan García, que por alguna razón los odia con toda su alma, y es un encargo especial de Keiko Fujimori, que no tiene que aniquilar competencia aunque no tengan ninguna posibilidad, pero tiene que aniquilar competencia para las elecciones del 2021. Y ya vienen juicios contra otros, ¿ah? O sea, van a tener que aniquilar a todos. Es tremendo. Vamos a la pausa. Nos vamos un ratito a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Es a pensar más con Rosa María Palacios, últimos minutos. Rosa María, estamos a través de la red Sodonco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Acá estamos terminando casi la mañana, 8:59, no la mañana, empezando la mañana. Empezando la mañana invernal. Hemos declarado que ya empezó el invierno, por si acaso, a ponerse medias todos. Y por supuesto hay varios temas que tratar en el Congreso esta semana. Tenemos un calendario todavía complicado el mes de abril. Recuerden ustedes que Barata vuelve a hablar con los fiscales peruanos, pero ya no de donaciones de campaña, sino ahora sí, por fin, de coimas, que es lo que nos interesa, las coimas en obra pública. Adelantó en su última manifestación que son 8 casos en los cuales obtuvieron contratos pagando coimas. Según una fuente a la que yo tuve acceso, no se trata de a veces 8 contratos de obra distinta, sino podrían ser tramos, ¿te das cuenta? De una misma obra, sea de la Interoceánica Sur o de la Interoceánica Norte. Pero en todo caso, sumados, aunque sea por tramos, son 8 casos en que Odebrecht pagó coima y obtuvo la buena pro de proyectos en los cuales el concurso no fue limpio, por ponerlo de alguna manera. Y va a hablar de esos 8 casos, esperemos que nos lo cuente todo. Pero nada más que de esos 8 casos. Y ahí sí todos son delitos. Ah, por supuesto, ahí tienes todo, pues peculado, colusión, estamos hablando de cosas graves. O sea, delitos para el funcionario público y delitos para el corruptor, o sea, para ambos. Y la identificación de los funcionarios públicos. Es verdad que en diciembre del año 2015 adelantó varios nombres, ¿no es cierto? Entonces ahí salió el tema del Callao, salió el tema de Rutas de Lima, salió el tema de Toledo y todo lo que es Interoceánica Sur. Entonces sí hay varios adelantos, si se quiere, de los casos que ya están en marcha, de los cuales, reitero, no hay una sola acusación fiscal hasta hoy. Pero por lo menos los hechos sí están siendo conocidos. También hay que decir que en el Ministerio Público se presenta hoy Kenji, así es. Donde va a decir cuáles son los verdaderos corruptos del fujimorismo, como si hubieran algunos falsos corruptos del fujimorismo. Pero lo que me llama la atención, reitero, de Kenji es este famoso tuit de estos días en los cuales Kenji dice: no tengo interés político. O sea, eso es muy extraño, porque nadie forma, ¿no es cierto?, un partido político. Así es. Para no. Ahora, su avatar ahorita en Twitter. En Twitter es uno de estos Avengers, no sé, pero con respiración asistida. Está con
está con una máscara de oxígeno, ¿no? Les voy a leer lo que dijo el 13 de abril. Con mi padre, luego del indulto humanitario, insiste obviamente en eso, nunca dejaría de luchar por él. Aquí, relajado como requiere su salud. Están sentados junto al río, puede ser el río Cieneguilla, puede ser el río Rímac, no lo sé. Claro, por Chosica, por ahí. por ahí. eso, ¿no? Pienso mi próximo sueño. Agua y bosques en los Andes del Perú. Para ello no necesito ni ambiciono poder político. Solo requiero imaginación, corazón y buenos sentimientos. Ya pues, o sea, ¿qué le está diciendo a su hermana? No te preocupes, manita, que ya no hay cambio 21. Tú tranquila nomás. No requiero nada, absolutamente nada. La foto anterior es una foto con su mamá, almorzando una rica papa rellena casera. Está él y su mamá dando a entender lo que es obvio, que él cuida a su mamá y que cuida a su papá. ¿Ok? Eso es. Nada más que eso. Y no hay otra cosa que lo ocupe. ¿Se dan cuenta? Es cuidar a su mamá, a la cual él confesó no haber visto durante muchos años, desde los 12 hasta los 17 años, y cuidar a su papá. ¿No es cierto? Ver a mi papá a su edad haciendo su vida normal, dijo el 7 de abril, para mí lo es todo. No hay mayor logro como hijo. No hay mayor logro como hijo. Kenji Fujimori es un hombre de 38 años, no se ha casado, no tiene familia y se dedica exclusivamente a cuidar a su papá y a su mamá. Y lo dice, a cuidar la salud. Por ti doy mi vida, papá. Por ti doy mi vida, papá. ¿No? Y la otra foto, como reitero, es con su mamá. Y la última, del 13 de abril, con su papá, ¿no? Que está con un mandil blanco y un bastón, ¿no es cierto? Está Kenji Fujimori descalzo, su papá sin zapatos, en las arenas que hay, es pequeñas arenitas que se forman al lado del río, ¿no? Relajado, como dice él. Hasta donde yo sabía tenía que estar a 15 minutos De un centro médico. de un centro médico. Acá no parece estar a 15 minutos de un centro médico. Pero en fin, eso es lo que tenemos, ¿no es cierto? Luego del indulto humanitario, nunca dejaría de luchar por él. Todos estos son mensajes a su hermana. No son mensajes para nosotros, son mensajes a su hermana. Bueno, vamos a ver qué hace la hermana. Y vamos a ver qué dice hoy día. Y vamos a ver qué dice hoy día. No creo que eche a su hermana. No, con estos mensajes No, ya se ve que no. así es. No. Y tampoco yo creo que lo saquen, ¿ah? ¿Tú crees que lo Vamos saquen? a ver qué dice. De repente la hermana le dice, si no tienes ambición política, te vas del Congreso. Ah, perfecto, hermanita. Pero no me metas presa. Nada más. ¿Ok? Nada más. Eso es todo. ¿Ah? Vamos a ver qué más hay. Pero vamos a ver qué más viene después de esta historia. Bueno, 9:05, nos tenemos que ir. Mañana tendremos más información. Susana Villarán se presenta también hoy día en la Fiscalía. La señora Nancy Lange también tiene que dar declaraciones. Hay un tema de varias declaraciones que siempre concitan el interés de la prensa por las declaraciones que se pueden dar afuera de la Fiscalía, pero al final los llamados nunca quieren declarar y es poco lo que se puede sacar. Así es. Bueno, nos vemos mañana con más información. No se pierdan de nada. ¿Y qué más nos falta? Nada más. Despedirnos. Nada más. Despedirnos. Así Esta es. semana no hay feriado. Pero ya viene el 1 de mayo. Hasta pronto. Nos vemos, hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. FARC ya se desmovilizaron, la FARC han firmado un acuerdo de paz, pero nunca falta el remanente, el díscolo, el que quiere tener su propio negocio político, si quiere, que es el que actúa por la libre y de repente captura a 3 periodistas y los mata. Y se convierte en noticia mundial y obtiene la notoriedad mundial que no hubiera tenido nunca si ese evento no hubiera ocurrido, ¿no? Este famoso Guacho, ¿no es cierto?, es en realidad un disidente de la FARC, no es parte de la FARC.
Hay gente que dice, el proceso de paz ha fracasado. De eso vamos a hablar ahora más adelante también en noticias internacionales. No es que haya fracasado, es que siempre va a haber disidencia. Exactamente igual que hay disidencia Acá. en el Perú. Sí, sí. O sea, la facción Proseguir, ¿no es cierto? Es una facción en el BRAEM que es más aliada del narcotráfico que terrorista, sin abandonar las banderas, digamos, ideológicas, ¿no? Muy básicas, en este caso muy primarias, pero que su principal actividad es dedicarse a El terrorismo, el narcotráfico. exactamente. Ujú. Bueno, nos quedamos con los 57 puntos, no se los voy a leer todos, de la corrupción, con la lucha contra la corrupción. Los peruanos le han dicho algunas voces al gobierno que si quieren hacerle caso a alguna de estas políticas, ¿no?, orientadoras, ¿no?, que aprueben una reforma electoral que estamos pidiendo todos desde hace años. Hay que trabajar una reforma en el Perú para que el financiamiento de partidos políticos, uno de los problemas más graves que hay, porque es parte de un problema mayor, sea estructurado en otros términos. O sea, desde el punto de vista positivo hay que establecer cómo debe ser. Y desde el punto de vista negativo es cómo vamos a penalizarlo si no es como debe ser. Entonces, y eso implica legislación electoral y la legislación en el Código Penal. O sea, castigo, ¿no es cierto?, y reglas del juego claras. Eso implica que los partidos políticos en el Congreso quieran cambiar las reglas. Lamentablemente, como bien lo sabemos, no quieren cambiar las reglas. Y eso es algo que tenemos que discutir largamente, porque existe todavía la posibilidad del referéndum, aun cuando es lejana, porque yo lo he dicho desde el primer día, es muy, muy difícil, pero muy difícil. La congresista Patricia Donaire, pues creo Ya que está pidiendo el kit y las firmas, y yo creo que hay que está muy acompañarla en ese entusiasta proceso, en esto. pero les digo, no es un camino fácil. Para los que crean que es un camino fácil, Hay no que lo es. juntar 2 millones Para de pedirlo. firmas para pedirlo. Y hay que aprobarlo con la mitad del padrón, con más de 10 millones de firmas. Para eso vamos a ir a una selección, a un referéndum. Un referéndum. Exactamente. Ujú. 10 millones. Para pedirlo. Es la mitad más uno del padrón electoral. Qué locura. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? En el Congreso al toque aprueban las leyes. Sí, pues, porque ellos han sido elegidos por el padrón completo. Entonces, la próxima vez que voten, por favor, fíjense bien por quién están votando. Por el amor de Dios. Mira que entonces, de verdad, todas las elecciones se los repito y no nos hacen caso, así que no me digan a mí. Si no se fijan bien por quién están votando, volvemos al mismo problema. Ahora, esto de la lucha contra la corrupción desde el Congreso, implica varios gestos importantes, ¿no? Primero, entregar a la justicia a aquellos congresistas que tienen condenas firmes que están para ejecutarse de prisión efectiva por hechos cometidos antes de que fueran parlamentarios. Hay 3 congresistas en esa condición, no todos son del mismo partido, tienen que ser entregados por el Congreso. Así de simple. Y han sido requeridos por el Poder Judicial y el Congreso simplemente no los entrega. Ese es un primer acto que de plano podría formularse para que esas personas cumplan su condena. Nadie discute que es terrible la cárcel, pero si esas personas están condenadas, están condenadas. Y tienen que ser reemplazadas por sus accesitarios. En este caso, no hay más que hacer. Sin embargo, y a pesar de que el reglamento del Congreso ordena que la inmunidad parlamentaria no alcanza para hechos cometidos con anterioridad al mandato parlamentario, el presidente del Congreso se niega a entregar a estas personas a la justicia. Y eso es una pésima señal, porque imagínense ustedes, si se niegan a entregar a una persona a la justicia con condena firme que viene de sus actos anteriores a ser congresista, ¿cómo van a suspender 120 días sin goce de haber y Yesenia Ponce, pues? Olvídate, pues, de hablar. Y mucho menos ponerla a disposición de la justicia para que la justicia finalmente defina si es que va a ser procesada o no, y si es procesada, qué medidas se van a adoptar sobre ella.
le van a dar una prisión preventiva, no le van a dar una prisión preventiva, etcétera, porque la señora ha cometido varios ilícitos, desde soborno hasta declaración falsa en documento administrativo, o sea, tiene varios ilícitos. Entonces, tiene que establecerse desde el Congreso que las normas son iguales para todos. Olvídense de las suspensiones de la Comisión de Ética por ahora. Vayamos a lo que es el fondo del asunto. ¿Van a hablar de corrupción? Perfecto, empiecen por casa. Empiecen por casa, no pueden empezar pidiéndole a las naciones, ¿no?, que tengan mecanismos de cooperación, si no puedes entregar a la justicia a 3 congresistas condenados con pena privativa de la libertad, que ya están condenados. No puedes pedirle al mundo, ¿no es cierto?, que comparta las investigaciones de las unidades de inteligencia financiera, cuando no puedes poner a disposición de la justicia a personas que han mentido en su hoja de vida. Y tampoco puedes decir, bueno, no vamos a hacer nada cuando tienes a personas que están en el camino de cometer, o sea, de ser descubiertas como personas que están cometiendo delitos. O sea, tenemos el caso de Edwin Vergara y el caso de Mamani, que son un escándalo, cuyas fortunas no tienen ninguna explicación y que tienen además, en el caso de Edwin Vergara, un socio narcotraficante. Entonces, de nuevo, ¿qué está haciendo el fujimorismo? Está entusiasmadísimo sacando del Congreso a Kenji Fujimori y a sus amigos para poner a los accesitarios. Que no está mal que lo hagan si es que han cometido un delito, porque lo más probable es que sí, efectivamente, tráfico de influencias o extorsión, pero que lo hagan para todos, no solamente para los enemigos de Keiko Fujimori, porque eso no es lucha contra la corrupción, eso es política y de la peor clase. Pero en fin, nos toca ir a una pausa. Sí, en el caso de esto de los videos apareció un nuevo personaje, un nuevo congresista. Hay un nuevo grabador. Sí. Un camarógrafo nuevo, sí. Entonces, ¿qué? Postulan para camarógrafos. Mamani y sus camarógrafos se llama. Pero Modesto Figueroa. Sí, eso hace que cambie la figura del delito, porque ya no es él que se grababa, sino es un tercero que... No, es que también puede ser él, pueden ser los dos. Y además lo más grave es que este señor Mamani ha entregado unos videos editados. Entonces no le sirven de prueba plena al Poder Judicial, porque el Poder Judicial necesita el aparato con el que grabó, donde está el íntegro de lo que grabó. Entonces no necesita los pedacitos que él ha cortado. Esto no haría que Kenji Fujimori salga al final. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, a través de sus emisoras Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepabo en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, toda la red Sodonco y también nuestros amigos que nos escuchan en Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho y en Huánuco a través de Radio Huánuco y AM Tagua, que nos pone en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días después del largo fin de semana. Largo fin de semana para los limeños, no para todo el Perú, pero para los limeños sí. Tuvimos viernes feriado, la ciudad lució verdaderamente como un feriado. Lo que permitió que los invitados a la cumbre pudieran desplazarse con toda tranquilidad. Bueno, los que vinieron, ¿no? Porque habían 35 jefes de Estado, perdón, 36, 35, no, son 34 en realidad. 34 países participantes. Pero hay algunos observadores. Pero digamos, los países participantes con derecho a voto o a estar, digamos, eran 34. Menos uno no invitado, 33. 33. Bueno, asistieron solo 13. 13 jefes de Estado. 13 jefes de Estado. El resto se hizo representar, por supuesto, con sus vicepresidentes, cancilleres, etcétera, o primeros ministros, en su caso, pero de jefes de Estado, que son los que manejan las relaciones exteriores de un país, normalmente,
bueno, solamente asistieron 13, Ujú. lo cual no les voy a decir que fue una cumbre deslucida, pero fue una cumbre donde la mayoría de los actores no estuvieron. Y eso deja mucho que pensar porque el tema de la cumbre era la gobernabilidad y la corrupción. Y claro, lo que pasa es que de los que vinieron y de los que no vinieron, para hablar de corrupción, varios tenían ya, ¿no? O sea, pucha, que estaban hablando, ¿no? De la soga en la casa del ahorcado. Así es. Aún así, han elaborado un documento con 57 compromisos que no obligan, aunque parezca mentira, estos compromisos no obligan, y la verdad que son lo suficientemente amplios como para que cualquiera pueda estar de acuerdo con ellos. Son muy generales los Así puntos, es, a ¿no? ver, Demasiado a ver, generales. gobernabilidad democrática. Uno, fortalecer las instituciones democráticas para la prevención y combate de la corrupción. Dime tú, ¿alguien se opone a eso? No, es que el lenguaje diplomático, además, para obtener consensos, tienes que escribir de esta forma. Imagínense, léanlo al revés, ¿no? Debilitar las instituciones democráticas para la promoción, ¿no? y ampliación de la corrupción. Nadie lo va a leer, es absurdo, ¿no es cierto? Entonces, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, la verdad, por ejemplo, incentivar la participación eficaz del sector privado en la prevención de la corrupción. Pucha, el problema que nosotros tenemos es que el sector privado es agente de corrupción, es el agente corruptor en el... Entonces, son saludos a la bandera, interesante. Hay un par de cuestiones sobre financiamiento de partidos, ¿no es cierto? Fortalecer medidas que promuevan la transparencia, ya, para acá no se habla de penalización. Restringir el acceso a la función pública de los condenados por corrupción, ya tenemos una ley sobre eso en el Perú, no estamos atrasados, pero no hay en realidad normas que sean realmente eficaces en la lucha contra la corrupción. Todo lo que es cooperación jurídica internacional, ¿no es cierto? Y mecanismos de cooperación está, pero está como, bueno, una solicitud, un impulso, una asistencia, profundización de iniciativas bilaterales, pero no hay nada multilateral, ¿no? Entonces, podrían haber mecanismos multilaterales, sí, pero no los hay. No los hay. Entonces, en realidad, yo no diría pues que la cumbre es un fracaso porque nunca lo es del todo, pero no es el exitazo pues tampoco que se necesitaba. Ahora, en el plano interno, sí, para Vizcarra fue el equivalente a su juramentación. ¿Por qué? Porque normalmente a la juramentación de un presidente pues asisten Asisten jefes de sus Estado. pares, Ujú. ¿no? Del mundo entero y sobre todo de la región. Y en este caso, él no tuvo esa oportunidad. Entonces la cumbre le dio días después la oportunidad que no tuvo cuando juramentó. Entonces creo yo que en ese sentido para Vizcarra ha sido útil, ¿no es cierto? Su aprobación, según Ipsos, ayer arranca con 57%, 57%. que es bajetona. Pedro Pablo Lamentablemente, Kuczynski arrancó con más, algo de 60 más 70, o sea, todos los presidentes que arrancan, caen muy rápidamente, dicho sea de paso, pero arrancan por encima de 70. ¿Por qué? Porque hay la ilusión popular de que, bueno, va a haber un cambio, ¿no es cierto? Y que el cambio va a ser para mejor. Y siempre hay un 30% que son los que votaron en primera vuelta por el candidato que perdió, digamos, que sí están desilusionados y molestos, pero que, digamos, bueno, les tocó perder. Pero conforme pasa el tiempo, esa popularidad va bajando porque se le perdona poco, ¿no es cierto? Los errores son poco tolerados. Y en este caso tenemos un presidente y un Congreso, ambos dos, a los cuales los errores no se les van a perdonar muy rápidamente. El Congreso ha subido un poquitito, Ha subido un poquitito, pero un ¿verdad? poquitito pues, de estar muerto a tener respiración asistida, pues no qué sé yo, o sea, una cosa así, de 17 a 22 o 25, ya. Tampoco es que digas que bárbaro, ¿no? Pero tal vez ha subido porque resolvió la crisis y porque paró de obstaculizar al presidente de la República. Por lo menos la gente espera que el Congreso deje gobernar. Deje gobernar, no digo que gobierne, deje gobernar. Cosa que no va a suceder por mucho tiempo porque finalmente se va a meter y va a querer gobernar. Así es el poder, no admite vacíos.
Así que esa ha sido nuestra cumbre, mientras en Siria se desarrollaban otros eventos que vamos a comentar hoy día, y mientras que en Ecuador teníamos que lamentar la muerte ya confirmadísima desde el viernes de dos periodistas, fotógrafo, reportero y el chofer. El típico grupo, el típico trío, ¿no es cierto?, que sale a cubrir la noticia. Y para los que trabajamos en medios ha sido muy, muy, muy doloroso, porque cada una de esas personas tiene una función muy importante cuando se cubre la noticia. El chofer normalmente es la persona mayor, el que más edad tiene, el que más experiencia tiene. El reportero normalmente es el más joven, el camarógrafo tiene la edad intermedia, y este era el caso, exactamente igual. Cuando yo veía el equipo, es el típico equipo de cobertura, y fueron a buscar la noticia, que eso es lo importante, porque fueron a una zona muy difícil, que es la frontera entre Colombia y Ecuador, que es una zona liberada para el narcotráfico, en donde pasa un poco como nos pasa a nosotros con el Braem. Contra Assad dejó de hacerlo, salvo en lo que concierne a los kurdos aliados con un pequeño grupo, con algunos árabes. ¿Pero por qué? Porque ellos son pieza fundamental en la lucha contra el Estado Islámico. Entonces, incluso Donald Trump dijo: yo quiero retirar a mis... tienen Estados Unidos, que en este momento tiene alrededor de 2.000 soldados entre fuerzas especiales y consejeros en Siria, apoyando precisamente a los kurdos contra el Estado Islámico. Lo que pase con Siria no les importa mucho en realidad, pero sí el tema de las armas químicas convierte para ellos efectivamente en una línea roja. En su momento Obama estableció que no respetó, porque al final no atacó a Siria, ¿no?, pero que sigue siendo una línea roja por la peligrosidad de esas armas, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué Rusia tiene tanto interés en Siria? Hay toda una teoría sobre una base Tartus en el Mediterráneo, que es su principal interés, porque Rusia quiere tener presencia en el Mediterráneo y necesita aliarse con Siria para mantener esta base. ¿Es así? Sí, ya creo que el análisis es un análisis de consenso. Me parece que es bastante, me parece que lo que corresponde a la realidad. O sea, Rusia en estos momentos ha perdido las bases militares que tenía en la época de la Unión Soviética a nivel mundial, y solamente le queda fuera de la zona de la ex Unión Soviética, solamente le queda esta base en Siria, y eso la hace además, por lo tanto, aún más importante. Entonces, y además es en una base sobre el Mediterráneo. Para Rusia es sumamente importante, y ahora además tienen, al meterse en la guerra, tienen además una base aérea, y además, por supuesto, también es un terreno para los negocios que puedan hacer a partir de la reconstrucción, ¿no? También hay empresas de mercenarios rusas que están combatiendo, a las cuales, por ejemplo, se les encarga liberar algunos pozos de petróleo que han sido tomados por el Estado Islámico. Dicho sea de paso, hay que decir que el petróleo nunca fue realmente un tema de esta guerra realmente, porque Siria es un pequeño productor de petróleo, no es un productor importante, ¿no? Pero para Rusia, sí, desde el punto de vista geopolítico, es muy importante. Y a eso se suman también los intereses geopolíticos de Irán. Irán lo que le interesa es expandir su presencia en el Medio Oriente, y para ellos les viene de perillas, como se dice, esta guerra, ¿no?, apoyar a su aliado Siria, y también establecer bases, y también para su aliado Hezbollah. Y ahí entra el problema de Israel, porque Israel para ellos es absolutamente inaceptable que Irán se instale en Siria, y Hezbollah también. Entonces ahí tenemos, es un tema efectivamente muy complejo, ¿no? Así es. Ahora, en realidad ya casi todo Siria ha sido en 7 años, casi todo Siria, reconquistado, si se quiere, por Assad, que ya llega casi a expulsar a todo el Estado Islámico, que en un momento tenía 50% del país. Por lo tanto, es popular internamente. La gente en Damasco no siente que haya pasado nada especial este fin de semana. RPP se comunicó con una profesora peruana que está en Damasco, y con sus alumnas que hablaban en perfecto español, y decían: aquí no pasa nada. Acá en Damasco estamos bien. Es al norte, al sur, en fin, Alepo, otras zonas. ¿Qué puede pasar después de que este incidente termine? Porque terminará en algún momento. ¿Assad se quedará en el poder, sostenido por Rusia, o tendrá finalmente un conflicto permanente con el resto de Occidente?
¿Cuáles son las perspectivas? No, yo creo que digamos, efectivamente se va a mantener el poder. Los países occidentales no están, digamos, buscando, como dije, ya que se vaya, por lo menos por medios militares. Entonces él ya se va a mantener en el poder, pero eso sí, con la presencia rusa e iraní, que de alguna manera también limita su soberanía, ¿no? Pero él ya prácticamente está asegurado de quedarse, y este ataque que ha habido en modo alguno buscaba debilitarlo militarmente realmente de manera decisiva, pero básicamente un castigo por usar armas químicas. Entonces, ahora, la intención no era para nada digamos, debilitar de manera decisiva a Assad, ¿no? Ahora, este ataque de este fin de semana es un ataque que parece más cortina de humo que ataque. En primer lugar, han habido unos 30 ataques con armas químicas, muchos de ellos efectivamente por el Estado, por Assad, algunos, los menos, por el Estado Islámico, pero no todos han tenido una reacción como esta, en primer lugar. Y en segundo lugar, no se sabe, Assad por supuesto niega que sean ellos, no se sabe en realidad quiénes son los autores, porque no se ha hecho una inspección. Naciones Unidas recién el sábado ha señalado que hay inspectores en campo que tienen que dar un informe sobre lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo se puede tolerar esto si ni siquiera pasa por el Consejo de Seguridad? Bueno, lo que pasa es que el Consejo de Seguridad, digamos, para empezar, Rusia tiene poder de veto. Claro. Y ellos han vetado cualquier investigación, digamos, más profunda, ¿no? A pesar que hay un organismo de Naciones Unidas que de motu propio, por sus propias facultades, ya está investigando, pero, digamos, en el Consejo de Seguridad ellos han vetado la posibilidad de una investigación más profunda. Lo que va a hacer ese organismo lo que está haciendo este organismo de Naciones Unidas es determinar si efectivamente ha habido uso de armas químicas, pero no va a decir quién ha sido responsable, ¿no? Entonces, la posibilidad de que hubiera una investigación más profunda, pues simplemente está bloqueada porque Rusia se opuso. Después, si hubiera que establecer sanciones por parte de Naciones Unidas a Siria por el uso de armas químicas, también van a ser bloqueadas por Rusia. Entonces, el Consejo de Seguridad, para todo fin práctico, está totalmente bloqueado en este tema, y entonces por ese lado no se puede hacer nada. Entonces, claro, ante eso, los países occidentales, que según lo que ellos dicen y según sus servicios de inteligencia, sus fuerzas militares, para ellos no les cabe la menor duda de que ha sido Assad el que ha perpetrado este ataque, ¿no? Primero que se ha producido y después que ha sido Assad el responsable, y por lo tanto han decidido actuar. No es la primera vez que los países occidentales actúan fuera de lo que diga el Consejo de Seguridad. Por ejemplo, recordemos lo que pasó en la antigua Yugoslavia, ¿no? Intervinieron porque vieron que el gobierno de Serbia estaba masacrando a la población de Kosovo. Entonces decidieron intervenir en ese momento. Uh-huh. No es la primera vez y no será la última, ¿no? Así es. Bueno, esperamos que el mundo comience a tener un poco de paz, porque más ha sido, como dicen, mucho ruido y pocas nueces. No hay ninguna baja. Se han destruido edificios aparentemente abandonados donde se hacía investigación, y no hay más que eso, ¿no es cierto? Y además se ha avisado con anticipación que se iba a tomar una represalia, como dando el tiempo suficiente, ¿no? Como para que las personas... Básicamente es un ataque que tiene valor de mensaje y no tiene realmente un valor militar, ¿no? Hay una caricatura muy divertida, me parece que están Assad y Putin tomando una tacita de té, y entra una llama y es Trump, y Putin le dice a Assad: oye, ¿sabes qué? Me dice Trump que va a hacer un ataque, que nos alistemos, que no hay ningún problema. Bueno, sí. Libre de polvo y paja. No. Y lo que tú escribías ayer, que decías la foto que sacó este fin de semana, que así, Kenji papito, papito, acá estamos en el río, papá, hermanita, no nos metas a la cárcel. ¿Lo vieron el tweet? Buenazo, salía Alberto Fujimori con un mandil blanco, que no es bandera blanca, pero casi lo único, ¿verdad? Y él diciendo: lo único que me interesa es mi papá, la libertad de mi papá, no tengo ningún interés político. Oye, ¿y Cambio 21? ¡Chao! Claro, puede ser lo que le dice. Hermanita, mira, ya me olvidé de Cambio 21, de los Avengers, ya.
lo que tú quieras, si quieres vótame en el Congreso, pero no me metas preso. Ni a mi papá ni a mí. Y nos vamos a Japón. O nos quedamos en Lima, pero tú ves que no nos metan presos. Y ese puede ser un cambio, sí, efectivamente. Resulta que las pruebas son falsas, que no se puede acusar con esas pruebas, lo que fuera. Pero lo que tú ves ahí clarísimo es decir, no tengo ningún interés político. Alguien que estaba hace 2 semanas fundando un partido, es bien raro, ¿no? Es bien raro, es una señal de auxilio. Ahora, más raro es que esta familia disfuncional se comunique vía Twitter y no hable pues la una con la otra, no tienen un almuerzo dominical, ¿no? Y además, según Keiko Fujimori, ella siempre ve a su papá, ¿no? En su imaginación, creo, porque o lo ve 15 minutos, pero que yo sepa. Y el mismo Alberto Fujimori la semana pasada, si ustedes recordarán, en la puerta del INEM dijo, ellos ya, esto es temporal, ellos se van a arreglar. Sí. Podría estarse refiriendo a esto, ¿no? A decirle, mi hijita, nosotros nos retiramos de la política, que es lo que a ti te interesa, la política es toda tuya, pero por favorcito, no metas a nadie preso. ¿Y se acabó? Podría ser. Vamos a una pausa. 8:19. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Mañana con 21 minutos, 8:21, estamos ya a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación conectados en todo el Perú, conversando sobre este fin de semana que ha traído muchas noticias internacionales, ¿no? Continuamos, Rosa María. Pero además hay que decir varias cosas también sobre el tema Ecuador-Colombia, al que vamos a hablar en un ratito, y después largo lo de Siria. La frontera Ecuador-Colombia es una frontera muy, como se dice, porosa, se pasa de un lado al otro con mucha facilidad. Y al ser porosa, digamos, eso hace que armas, drogas, en fin, todo lo que tenga que ver con delitos de crimen organizado pueda pasar de un lado a otro con facilidad, pero que las policías de ambos países tengan restricciones justamente por razones fronterizas de pasar de un lado al otro. Existen varios mecanismos de cooperación y de hecho en este caso se ha cooperado. Las familias de los periodistas asesinados lo que querían era una negociación. Lo que pedían los secuestradores era la liberación de algunos presos, delincuentes por cierto, a cambio de los periodistas. Pero en realidad el asesinato de los periodistas ha sido muy rápido y muy violento, lo cual cambia la modalidad, ¿no es cierto? Las FARC acostumbraban a secuestrar gente durante meses y años, eso es lo que hemos visto, y se esperaba una larga negociación. El asunto ha cambiado completamente en este caso y me imagino que las fuerzas de seguridad de los dos países, de Ecuador y de Colombia, están abocados a encontrar a este grupo remanente de la FARC. Y también, por supuesto, hay acuerdos de paz firmados, o sea que esos acuerdos de paz tienen que respetarse. Ya tenemos Sí. en la línea telefónica a Francisco Belaúnde. Vamos a empezar con el tema Ecuador-Colombia en el marco de estos asesinatos y de la respuesta de los dos estados. Muy buenos días, Francisco. ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar en tu programa. Bueno, hay algunos que se han querido, digamos, inmediatamente subir al tema de los periodistas asesinados, diciendo que esto es el fracaso de las negociaciones de paz para Santos y que es la prueba de que jamás se debió negociar la paz con la FARC. ¿Cómo tomar ese tipo digamos, de afirmaciones tan drásticas sobre lo que parece ser un remanente con juego propio y negocio propio? Bueno, obviamente son afirmaciones antojadizas, ¿no? En todo negociación de paz entre grupos irregulares y el Estado, siempre hay sectores de los grupos irregulares que no aceptan el acuerdo de paz y quieren seguir con su lucha, entre comillas. Pasó, por ejemplo, en Irlanda del Norte con el IRA, donde un pequeño grupo del IRA se rehusó a suscribir el acuerdo de paz firmado con el gobierno británico. Acá ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Hay un grupo de la FARC que no ha aceptado el acuerdo y por lo tanto sigue sus acciones. Pero eso, alguno invalida, digamos, el acuerdo que sea, el acuerdo que se ha firmado con la FARC. En todo caso, si quieren criticarlo, que lo hagan por otro lado, pero no por ese motivo. No es un argumento para decir que el acuerdo con la FARC ha fracasado, ¿no? Bueno, sin embargo, lo
Chao, ¿no es cierto? ¿Esto cambia en algo el acuerdo con la FARC? Esto no pues porque este grupo de acá es un grupo disidente de la FARC, ¿no? Es un grupo disidente, por lo tanto, lo que va a hacer, lo que es básicamente es meterle tal vez mayor presión política interna de oposición al acuerdo, ¿no? Sobre todo con vistas a las próximas elecciones en Colombia, ¿no? Entonces, pero más allá de eso no le genera mucho problema. Más bien hay otro tipo de problemas que se están presentando en estos momentos al acuerdo, ¿no? Ahora, vamos a movernos un poco alrededor del mundo y nos vamos a Siria. Parece difícil de entender esta reacción de Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña. 3 países que están en el Consejo de Seguridad, donde evidentemente Rusia tiene derecho a veto, que no pasan por el Consejo de Seguridad para hacer el uso de la fuerza, que lo hacen de manera, como han dicho ellos, quirúrgica, pero en un país donde su ex aliado está ganando la guerra. Es decir, Assad es el hombre que está terminando con ISIS, que era el enemigo de Europa. ¿Cómo se explica este juego tan complicado, ¿no es cierto?, donde los intereses van cambiando todo el tiempo? Bueno, en realidad Assad siempre ha sido aliado más bien de la Unión Soviética, ¿no? De los países occidentales nunca lo ha sido. Y es más, ahora Assad es aliado de Rusia. Exacto. En realidad, lo que sucede es que, a ver, para Estados Unidos, hay el tema de fondo. Para Estados Unidos, en general, el Medio Oriente ya no tiene la importancia que tenía antes, porque se ha convertido en un país productor, uno de los, tal vez ya camino a ser el principal productor de petróleo y de gas, ¿no? En todo caso, entre los primeros. Entonces, para Estados Unidos, desde hace algunos años, desde Obama, el Medio Oriente ya no tiene tanta importancia, salvo por el tema de la lucha contra el terrorismo, o sea, contra el Estado Islámico, Al-Qaeda, y la protección de Israel en base a los acuerdos que ellos tienen de cooperación. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, lo que pasa en Siria, para ellos, si en algún momento Estados Unidos apoyó a grupos rebeldes, ¿no? Y, bueno, es un poco así, pues, ¿no? Es un poco así. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Francisco Belaúnde por estar hoy día con nosotros esta mañana para explicar estos hechos de forma sencilla, aunque a veces parecen sumamente complicados por la cantidad de gente, o sea, fuerzas políticas, estados que están involucrados en asuntos como este. Gracias por estar con nosotros y nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 39 minutos. Continuamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Chimbote, RSD Radio Santo Domingo, en Arequipa, Radio San Martín, en el Cusco, Radio Veritas, en Ucayali, Radio Cepagua, en la Convención, Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios y en Lima, Radio Santa Rosa, todos unidos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, hay que tener paciencia en las mañanas, ¿ah? Porque de verdad que arranca este programa y entran todos los trolls. Sí, hay un montón de trolls. Pero hay gente que la bloqueó ya por bruta. Discúlpeme, pero ya es una cosa que ya le explicas una vez, 2, 3 veces, ya la bloquea porque ya no quiere entender. Pues no es que desee aprender algo, que le des una explicación, desea obtener tu atención de manera ilimitada y mientras estás en el aire, ¿no? Lo cual ya es una cosa que tú dices, ya, por favor, basta, ¿no? Rosa María, ¿qué pasó con el doctor Blume? Yo escuché en todos los programas que el voto del doctor Espinosa era válido, dejar válido en un sobre sellado, sí. Pero él ha salido y ha dicho que no es válido, que nunca se ha hecho. Lo que pasa es que él es el presidente del tribunal en este momento, entonces tiene la facultad de, no sé, me imagino cambiar las reglas o ponerlas para cada votación. Pero lo que sí es cierto es que sí se ha votado electrónicamente muchísimas veces, es decir, mando mi voto por mi correo electrónico, muchísimas veces en el Tribunal Constitucional. Y lo que ha hecho el doctor Eloy Espinosa es dejar su voto sellado, lacrado, para que se abra en el momento de la votación. Cosa que se ha hecho con unas vacaciones tomadas para ir a terminar los cursos que tiene que terminar o ir a dar las charlas que tiene que dar en Valladolid.
No quieren que estén presentes. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Dilatar la prisión de Ollanta y Naila Amelia al máximo posible, que ya cumplieron 9 meses en prisión. ¿Y por qué quieren dilatar la prisión de estas personas? Vaya usted a preguntarle a Alan García, a Keiko Fujimori, que parece ser los que están detrás de todo esto. Porque hasta hace muy pocos días parecía haber unanimidad en el Tribunal Constitucional para dejarlos libres, porque la prisión preventiva es para cualquiera, no aplicable en este caso. Sin embargo, algunos de los magistrados simpatizantes, no sé, de la APRA no sé, no entiendo ya, han decidido que no, que presos. Entonces, lamentablemente, hay que esperar a que el 26 se reúna, estamos ahorita 16, 10 días más, el pleno del Tribunal Constitucional para que se lea el voto que probablemente, digo yo, no lo sé, es favorable a los Humala y por eso no se quiere leer, pues. Si fuera desfavorable a los Humala, ya lo hubieran abierto y lo hubieran leído para que se queden adentro. Pero como saben que es favorable, lo van a tener que dejar ahí hasta que él regrese. Lo cual es completamente absurdo porque se trata de la libertad de las personas. De acuerdo a nuestra Constitución, después de la vida, la libertad es el valor más importante. O sea, primero la vida y luego la libertad. Muy bien. Pero a esos magistrados del Tribunal Constitucional, la libertad les interesa un pepino. O sea, pueden tener no solamente a Humala y a su mujer, a otra. O sea, lo que yo digo, si eso le hacen a alguien que acaba de ser presidente, imagínense pues que no le harán a cualquier ciudadano común y corriente. O sea, te dejan preso por las puras y después te declaran inocente. ¿Cuántos casos hemos visto? Yo siempre, los mediáticos y los no mediáticos. Pero revisemos a ver los mediáticos. Eva Bracamonte, Fefe, estuvo presa 36 meses. 3 años. ¿Y cómo la declaró? Inocente. ¿Quién le devuelve los 3 años presa? Pudo haber seguido perfectamente el proceso en libertad. Vivía en el Perú, estudiaba en el Perú y se podía haber seguido. Le cortaron sus estudios, le cortaron su proyecto de vida, le cortaron todo. ¿Qué lograron metiendo en la cárcel? Absolutamente nada, absolverla. Y a la amiga, que la meten presa con ella también, también los 36 meses presa. Y no tenía nada que ver. Entonces, acá las prisiones preventivas se administran mediáticamente. Eso es el problema. Yo lo he explicado varias veces. Una vez Luis Pérez Guadalupe me decía que del 10% de los ingresados a la cárcel en el Perú, del total, el 10% salía antes de cumplirse el año. Lo cual quiere decir es que nunca debieron ingresar, que no les corresponde prisión preventiva, que les corresponde otras medidas. ¿Y que lograron en la apelación? Que les quitaran la prisión preventiva. ¿Qué lograron hacer? Saturar el sistema penitenciario, que está repleto de gente y que no tendría por qué tener ese 10% de personas que pueden seguir con otras medidas restrictivas que van desde el impedimento de salir del país, la comparecencia restringida, ¿no es cierto?, con un registro biométrico mensual. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero no necesariamente meter a una persona a la cárcel. Acá, a todo el mundo a la cárcel. Primero te meto a la cárcel, después pregunto. ¿No es cierto? Y eso no tiene ningún sentido. Y todavía en este caso no hay acusación fiscal. Ni la va a haber. ¿Tú crees? Perdóname, en diciembre no era la acusación fiscal. El señor Vela dijo que nunca había dicho en diciembre. Ya, ok. Enero, febrero, marzo, abril. Y acá seguimos. Este fin de semana... Ahora han dicho que tienen que esperar que Barata vuelva a hablar para terminar la acusación fiscal. Entonces, ¿para qué los metieron presos hace 9 meses si ni siquiera estaban seguros de que los iban a acusar? O sea, si tienes que esperar un testimonio para poder terminar tu acusación fiscal, significa que no tenías los testimonios completos para poderlos acusar. Y ojo, este caso es única y exclusivamente por donación de fondos de campaña. Nada más. Nada más. Los mismos hechos que Keiko Fujimori. Exactamente iguales. Los mismos hechos que Alan García, que Alejandro Toledo y que Pedro Pablo Kuczynski. Exactamente los mismos hechos. Unos del 2006, otros del 2011. Y por los mismos hechos, los únicos dos que están, marido y mujer, porque ni siquiera es que Humala está preso, el candidato, o ella por ser, no sé, presidente del partido después, no sé. No, los dos, marido y mujer.
con hijos pequeños. O sea, yo nunca he visto una crueldad de este calibre, ¿ah? O sea, es impresionante. Impresionante. ¿No es cierto? La prisión preventiva solamente se aplica cuando tienes una persona que es un peligro público, es decir, que va a seguir delinquiendo sin parar. O sea, no sé, una persona que está completamente fuera de sí, es un asesino y además se sabe que le han dado órdenes para seguir asesinando. Un sicario, por ejemplo, ¿no? Dos, una persona que está en flagrancia. O sea, lo atrapas matando. Ya, no hay nada que discutir. O que está confeso. Quiere cumplir su pena de una vez.